Hubo una época en la que una promesa no se firmaba, se daba. No hacía falta papel, ni testigos oficiales, ni contratos con letras pequeñas al final de la página. Bastaba la mirada, bastaba la palabra, y esa palabra tenía un peso que hoy muchos han olvidado. Era un tiempo en el que un hombre podía caminar por la calle con la frente en alto, no porque tuviera dinero en el bolsillo, sino porque había cumplido lo que había dicho. Y si no lo había cumplido, no caminaba igual. La vergüenza no venía de afuera, venía de adentro, de ese lugar donde todavía vivía el eco de quien lo había criado, de quien le había enseñado que la palabra era lo único que nadie podía quitarle, y por eso mismo, lo único que no podía traicionar. Pero el mundo cambió, y con él cambió también la forma en que las personas se relacionan con lo que dicen. Ahora todo se puede corregir después. Todo se puede explicar. Todo se puede justificar con una disculpa rápida, con una sonrisa ensayada, con un mensaje enviado a las 3 de la mañana cuando la culpa no deja dormir. Y en ese mundo nuevo, lleno de palabras vacías y promesas que se evaporan antes de llegar al oído del otro, ocurrió algo que muchos creyeron imposible. Algo tan simple que parecía de otra era. Un niño, un magnate, y una promesa hecha en público. Nada más, nada menos. El magnate era de esos hombres que todo lo habían conseguido. Dinero, poder, influencia. Su nombre aparecía en las portadas de las revistas. Su rostro sonreía desde los anuncios de televisión. Tenía empresas en 3 continentes, propiedades que nunca visitaba, y empleados que lo llamaban señor, aunque él insistiera en que lo llamaran por su nombre. Era un hombre moderno, un hombre de éxito, un hombre que había aprendido a moverse en un mundo donde todo se negocia, donde todo tiene un precio, donde todo se puede comprar o vender si se sabe cómo hacerlo. Y él sabía, claro que sabía, por eso estaba donde estaba. Había nacido en una familia de clase media, no rica, pero tampoco pobre. Su padre había sido empleado de banco durante 40 años. Un hombre metódico, silencioso, que salía de casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Siempre con el mismo traje gris, siempre con la misma corbata azul, y siempre con la misma dignidad tranquila de quien sabe que cumple con su deber. Su madre era maestra de escuela primaria. Una mujer de voz suave y manos firmes que enseñaba a leer a niños que venían de hogares donde los libros eran un lujo. Y entre esos 2 pilares creció el magnate. Creció escuchando que el trabajo dignifica, que la honestidad es el único camino, que una palabra dada es una palabra sagrada. Pero el mundo que encontró cuando salió de la universidad no era el mundo de su padre. Era un mundo más rápido, más brutal, más despiadado. Un mundo donde la honestidad podía ser vista como ingenuidad, donde cumplir siempre lo prometido podía significar perder oportunidades, donde la palabra ya no era suficiente, porque todo requería contratos, cláusulas, abogados, y él aprendió a adaptarse, porque eso es lo que hacen los que triunfan. Se adaptan, cambian, evolucionan, y en ese proceso de adaptación algo se pierde. No de golpe, no de forma dramática, sino lentamente, casi sin darse cuenta, como quien deja caer monedas por un agujero en el bolsillo. El niño, en cambio, no tenía nada de eso. No tenía dinero, no tenía poder, no tenía siquiera una familia que lo respaldara con firmeza. Vivía con su abuela en una casa pequeña al final de una calle que el municipio había olvidado asfaltar. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina estrecha donde apenas cabía la mesa y un patio trasero donde la abuela cultivaba tomates y albahaca en latas viejas de pintura. Las paredes estaban pintadas de un amarillo que alguna vez fue brillante, pero que ahora lucía descolorido, marcado por las manchas de humedad que aparecían cada invierno. La abuela trabajaba limpiando oficinas por las noches. Salía a las 9, cuando la mayoría de la gente ya estaba en casa viendo televisión, y regresaba a las 4 de la madrugada, cuando las calles todavía estaban oscuras y silenciosas. Dormía 3 horas, preparaba el desayuno para el niño, lo veía partir a la escuela,
y entonces intentaba dormir un poco más antes de que el día la alcanzara otra vez. Tenía 72 años. Sus manos estaban deformadas por la artritis. Sus rodillas crujían cada vez que subía escaleras, pero nunca se quejaba, porque eso era lo que había aprendido de su propia madre y de la madre de su madre, que la vida no pregunta si estás cansado, simplemente llega cada mañana y hay que levantarse. El niño iba a la escuela por las mañanas y por las tardes ayudaba en lo que podía. Barría el patio, lavaba los platos, hacía la tarea en la mesa de la cocina, bajo una lámpara que parpadeaba porque el cable estaba viejo y nadie tenía dinero para cambiarlo. No se quejaba, no pedía, solo observaba, y en ese observar silencioso había algo que muchos adultos habían perdido. Había atención, había memoria, había dignidad. Fue en una feria comunitaria donde ocurrió el primer encuentro. Una de esas ferias que organizan los vecinos para juntar fondos, para vender tortas caseras, para rifar una bicicleta vieja que alguien donó. La plaza principal del barrio se llenó de puestos improvisados, manteles de colores sobre mesas de madera, ollas humeantes con locro y empanadas, niños corriendo entre las piernas de los adultos, música de folclore sonando desde un parlante conectado con cinta adhesiva, y un escenario pequeño, armado con tablas y caballetes, donde más tarde habría números artísticos de las escuelas del barrio. El magnate había sido invitado como figura pública. Le pidieron que dijera unas palabras, que cortara una cinta, que sonriera para las fotos, y él aceptó. Porque era bueno para la imagen, porque era lo que se esperaba de alguien como él, porque en el fondo no le costaba nada. Llegó en su auto importado, un vehículo negro, reluciente, que desentonaba completamente con las camionetas viejas y los autos con abolladuras que estaban estacionados alrededor de la plaza. Bajó con una sonrisa practicada, estrechó manos, abrazó a personas que no conocía, posó para selfies con señoras que le pedían una foto para mostrarle a sus hijas. El niño estaba allí, no porque quisiera estar, sino porque su abuela le había pedido que la acompañara. Ella vendía empanadas en un puesto improvisado y él la ayudaba a servirlas, a cobrar, a sonreír cuando alguien le daba las gracias. Usaba un delantal que le quedaba grande. Las mangas le colgaban por debajo de las manos. Y de vez en cuando, se limpiaba la frente con el dorso de la muñeca, porque el calor de la olla lo hacía transpirar. Y en un momento de pausa, mientras la gente se agolpaba alrededor del magnate, el niño se acercó. No porque tuviera un plan, no porque buscara algo, simplemente porque había espacio y porque tenía curiosidad. Se quedó en la segunda fila, entre los adultos, mirando con esos ojos oscuros y atentos que parecían entender más de lo que correspondía a su edad. El magnate estaba hablando con un grupo de adultos. Hablaba de inversiones, de proyectos, de cómo la comunidad podía crecer si se hacían las cosas bien. Usaba palabras grandes, palabras como desarrollo, infraestructura, sostenibilidad, y la gente asentía, aunque muchos no entendieran del todo lo que estaba diciendo. Pero sonaba bien, sonaba importante, sonaba a futuro. Y entonces, sin previo aviso, alguien le preguntó si acaso podía ayudar a un niño de la zona que necesitaba una beca para estudiar. Era una mujer mayor, con el pelo recogido en un rodete apretado, que había trabajado toda su vida como enfermera y que ahora estaba jubilada. Conocía a muchas familias del barrio, sabía quiénes necesitaban ayuda y no tenía miedo de pedirla. El magnate, sin pensarlo demasiado, dijo que sí. Dijo que por supuesto. Dijo que él mismo se encargaría de buscar una oportunidad. Y luego, en un gesto que intentaba ser generoso pero que salió como condescendiente, señaló al niño que estaba cerca y añadió con una sonrisa: incluso a este niño, si lo necesita, le consigo una beca. Palabra de honor. Hubo risas. Risas que no eran de burla directa, pero que tampoco eran completamente inocentes. Eran risas de quien ve a un poderoso haciendo un gesto que parece noble, pero que en el fondo sabe que probablemente no se cumpla.
Risas cómplices. Risas que dicen, ¡qué bueno que es! Aunque todos sabemos que esto no va a pasar. Hubo aplausos, palmadas en la espalda. Alguien gritó, ¡así se habla! Y el magnate sonrió más ampliamente, satisfecho con el efecto que habían tenido sus palabras. Y el niño, que había escuchado todo, no dijo nada, solo miró. Y en esa mirada había algo que el magnate no supo interpretar, algo que no era súplica, algo que no era gratitud anticipada. Era simplemente reconocimiento. El reconocimiento de que una palabra había sido dicha, y que esa palabra, en otros tiempos, habría sido suficiente. Pasaron los días, pasaron las semanas, y el magnate siguió con su vida. Reuniones en oficinas con vistas al río, viajes en primera clase a ciudades donde firmaba acuerdos que movían millones, cenas de negocios en restaurantes donde el menú no tenía precios, entrevistas en canales de televisión donde hablaba de su visión para el futuro del país. La feria comunitaria quedó atrás como quedan atrás tantas cosas cuando uno tiene la agenda llena, como una foto borrosa en el teléfono, como un recuerdo difuso que uno no termina de ubicar. Pero el niño no olvidó, porque quien crece sin promesas aprende a reconocerlas cuando aparecen. Aprende a distinguir entre las palabras que se dicen porque sí y las palabras que se dicen porque algo adentro las sostiene. Y aquella promesa, aunque dicha con ligereza, había sido dicha en público. Y eso cambiaba todo, porque una promesa dicha en público deja de ser personal, se convierte en deuda, no con el niño, con todos los que escucharon, con todos los que en ese momento asintieron, con todos los que, tal vez sin saberlo, se convirtieron en testigos. El niño no le contó a su abuela inmediatamente, no porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía cómo explicar lo que había sentido. Esa mezcla extraña de esperanza y desconfianza. Esa sensación de que algo importante había ocurrido, pero que probablemente no llegaría a nada. Pero una noche, mientras cenaban sopa de fideos con papas, la única cena que podían permitirse esa semana, la abuela notó que el niño estaba más callado que de costumbre. Le preguntó qué pasaba, y él, después de un largo silencio, le contó. Le contó sobre el magnate, sobre la promesa, sobre las risas. La abuela escuchó sin interrumpir, y cuando el niño terminó, ella solo asintió. No dijo que no se hiciera ilusiones, no dijo que los ricos nunca cumplen lo que prometen, no dijo nada de eso. Simplemente dijo, veremos. Y en ese veremos había toda una filosofía de vida. La filosofía de quien ha aprendido que el mundo es injusto, pero que a veces, solo a veces, las cosas se acomodan. Y que lo único que uno puede hacer es seguir adelante, con dignidad, con paciencia, con la certeza de que uno ha hecho lo correcto, pase lo que pase. Cuando él se rió del niño no estaba rompiendo una regla, estaba olvidando una regla antigua. Una regla que no está escrita en ningún código legal, pero que durante generaciones fue más poderosa que cualquier ley. La regla que decía que las palabras tienen consecuencias, que lo que se dice frente a otros no se borra con el olvido, que un hombre que no cumple lo que promete no es un hombre completo, que la vergüenza no es algo que otros te dan, es algo que uno lleva adentro, como una piedra en el zapato, como una astilla bajo la uña. El magnate no pensaba en eso, porque en su mundo las promesas se hacían en contratos. Y si no estaba en el contrato, no existía. Había aprendido eso de sus abogados, de sus asesores, de todos esos hombres y mujeres en trajes caros que le decían cómo protegerse, cómo cubrirse, cómo asegurarse de que nadie pudiera reclamarle nada que no estuviera firmado y sellado. Y esa lógica tenía sentido. En los negocios, en el mundo corporativo, en ese universo de números y acuerdos donde todo tiene cláusulas de escape. Pero hay otro mundo, un mundo más antiguo, un mundo donde las promesas no se firman, se dan. Y ese mundo, aunque parezca haber desaparecido, todavía existe. Existe en la memoria de los abuelos. Existe en las historias que se cuentan en las sobremesas.
Existe en ese lugar silencioso del pecho donde todavía vive la vergüenza cuando uno sabe que ha fallado. Y el magnate, aunque se había alejado de ese mundo, todavía llevaba algo de él adentro, porque nadie puede borrar completamente de dónde viene. El niño no pedía nada, solo escuchaba. Escuchaba a los maestros en la escuela. Escuchaba a su abuela cuando le contaba historias de cuando ella era joven. Escuchaba las conversaciones de los vecinos en la plaza. Escuchaba los noticieros en la radio vieja que tenían en la cocina. Y en todo ese escuchar, iba formando una imagen del mundo. Una imagen compleja, contradictoria, difícil. Un mundo donde había personas buenas que sufrían y personas malas que prosperaban. Un mundo donde las promesas se rompían y nadie parecía importarle. Pero también un mundo donde, de vez en cuando, ocurría algo inesperado. Algo que restauraba un poco la fe. Pasaron los meses, y un día, en una reunión de vecinos, alguien mencionó al magnate. Alguien preguntó si acaso había cumplido con lo que había prometido en la feria. Y otro vecino, con una sonrisa irónica, dijo que claro que no, que esas promesas eran solo para quedar bien, que nadie esperaba que las cumpliera de verdad. Y hubo risas, pero no las mismas risas de antes, no las risas cómplices de la feria. Estas eran risas incómodas, risas que intentaban cubrir algo que nadie quería nombrar. Porque en el fondo, todos sabían que algo no estaba bien, que una promesa había sido hecha, y que, aunque nadie esperara su cumplimiento, su ausencia dejaba una mancha invisible, una mancha que no se ve, pero que se siente. Como cuando alguien te miente y después actúa como si nada, como cuando alguien te debe dinero y te evita en la calle, como cuando alguien promete visitarte y nunca aparece. No es que uno espere que cumplan, es que la sola posibilidad de que no cumplan ya cambia algo en la relación. Ya instala una distancia, ya crea una desconfianza. El niño, que también estaba en esa reunión, no dijo nada, porque sabía que, a veces, el silencio pesa más que una palabra. Y en ese silencio había una acusación más poderosa que cualquier grito, porque no era un silencio de resignación. No era el silencio de quien ya no espera nada. Era un silencio de espera, de quien sabe que el tiempo, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. De quien ha aprendido que la justicia no siempre es rápida, pero que a veces llega, y el tiempo, como siempre, siguió su curso. Pero algo había cambiado. La risa fue acompañada de palabras, y las palabras de testigos, y los testigos, sin saberlo, se habían convertido en jueces. No en jueces de tribunal, no en jueces de toga y martillo, sino en jueces de la memoria, de esos que recuerdan lo que otros prefieren olvidar, de esos que, cuando se cruzan con alguien en la calle, no dicen nada, pero miran diferente. Y esa mirada, aunque sutil, es más poderosa que cualquier sentencia legal. El magnate empezó a notarlo, no de inmediato, no de forma clara, pero empezó a notar que algo había cambiado, que las conversaciones se volvían más breves cuando él llegaba, que las sonrisas eran un poco más forzadas, que algunos vecinos, cuando lo veían, lo saludaban con cortesía, pero sin calidez, como quien saluda a un desconocido, como quien cumple con un protocolo, pero sin ninguna emoción detrás. Y él no entendía por qué, porque en su mente no había hecho nada malo. Había dicho algo en un momento de euforia, algo sin importancia, algo que cualquiera hubiera dicho. No era una promesa real, era solo una forma de hablar, una manera de mostrar buena voluntad, nada más. Pero las promesas antiguas no entienden de excusas nuevas, no entienden de contextos, no entienden de intenciones, solo entienden de cumplimiento, y cuando no se cumplen, dejan una herida. No en quien esperaba, sino en quien prometió, porque el verdadero precio de una promesa rota no lo paga el otro, lo paga uno mismo, en la mirada que se desvía, en la sonrisa que no llega, en el saludo que se vuelve mecánico.
en esa incomodidad difusa que aparece cuando uno se encuentra con alguien a quien le prometió algo y no cumplió. Y esa incomodidad, aunque parezca pequeña, se va acumulando, como el óxido en el metal, como la humedad en las paredes, lentamente, casi sin darse cuenta, hasta que un día uno se mira al espejo y no reconoce del todo a la persona que ve. El magnate intentó seguir adelante, porque eso era lo que siempre había hecho. Seguir adelante, no mirar atrás, no detenerse en lo que no tenía solución. Pero esta vez, algo lo detenía. Algo que no podía nombrar. Algo que lo despertaba a las 3 de la mañana, cuando todo estaba en silencio y no había reuniones que lo distrajeran, ni llamadas que lo rescataran. Y en ese silencio, recordaba la feria, recordaba al niño, recordaba su propia voz diciendo, palabra de honor, palabra de honor. Esas dos palabras que su padre le había enseñado. Su padre, que nunca tuvo mucho, pero que siempre cumplió lo que prometía. Su padre, que una vez le dijo, hijo, puedes perder todo en la vida, el dinero, el trabajo, la casa, pero si pierdes tu palabra, pierdes tu alma. Y el magnate había asentido, porque era joven y todavía creía que esas cosas importaban. Pero después vino la universidad y los negocios y el éxito, y poco a poco esas palabras quedaron guardadas en algún cajón olvidado de la memoria. Hasta ahora. Y entonces, una noche, no pudo más. Llamó a su asistente. Le pidió que investigara quién era ese niño, que averiguara su nombre, que buscara información sobre su situación, y cuando tuvo los datos los leyó en silencio, y algo en su pecho se contrajo, porque el niño no había pedido nada, no había insistido, no había reclamado, no había ido a los medios de comunicación, no había hecho un escándalo, simplemente había seguido con su vida, y eso, de alguna manera, era peor, porque significaba que el niño no esperaba nada de él, que había aprendido a no confiar en las promesas, que había aprendido, como tantos otros, que las palabras de los poderosos no valen nada. El poder moderno cree que todo se puede corregir después, que basta con hacer una llamada, con firmar un cheque, con enviar un mensaje pidiendo disculpas, que todo es negociable, que todo tiene un precio, que cualquier error puede compensarse con dinero o con algún gesto público. Pero el magnate sabía, en algún lugar profundo de su ser, que esto no era así, que había cosas que no se arreglan con dinero, que había heridas que no se curan con explicaciones, que había promesas que, una vez rotas, dejan una cicatriz, no en la piel, sino en algo más profundo, en ese lugar donde uno guarda la imagen de sí mismo, la imagen de quien uno cree ser. Y entonces tomó una decisión, no porque fuera un héroe, no porque buscara redimirse, no porque pensara que esto lo convertiría en mejor persona, sino porque, simplemente, no podía seguir viviendo con esa incomodidad, con esa sensación de que algo en él se había roto, de que había traicionado no solo al niño, sino a sí mismo, a ese sí mismo que en otro tiempo había sido enseñado a cumplir lo que decía, a ese sí mismo que, antes de ser magnate, había sido niño también, y que sabía lo que era esperar, y lo que era decepcionar. Llamó al niño, o mejor dicho, llamó a su abuela. Consiguió el número a través de uno de los organizadores de la feria. Le explicó quién era, aunque ella ya lo sabía. Le pidió disculpas por no haber cumplido antes, y le ofreció la beca, no como un favor, no como una caridad, sino como el cumplimiento de una deuda, porque eso era lo que era, una deuda, no con el niño, consigo mismo. La abuela escuchó en silencio, no interrumpió, no hizo preguntas. Cuando él terminó de hablar, ella solo dijo, gracias, y colgó. Y el magnate se quedó allí, con el teléfono en la mano, sin saber si había hecho lo correcto, sin saber si era demasiado tarde,
sin saber si el niño aceptaría, sin saber si esto cambiaría algo o si era solo un gesto vacío más en un mundo lleno de gestos vacíos. Pero el niño aceptó, no porque lo necesitara desesperadamente, no porque hubiera estado esperando ese momento, sino porque, en el fondo, todavía creía que las promesas podían cumplirse, que las palabras podían valer algo, que el mundo, aunque imperfecto, todavía tenía espacio para la dignidad, y porque su abuela le había enseñado a aceptar con la misma dignidad con la que se rechaza, a no cerrar puertas, a dar oportunidades, a creer que las personas pueden cambiar aunque no siempre lo hagan, y así, sin grandes celebraciones, sin fotos para las redes sociales, sin comunicados de prensa, el magnate cumplió su promesa. Arregló todo para que el niño pudiera estudiar en una buena escuela, no la más cara, no la más exclusiva, sino una donde los maestros realmente enseñaban y los alumnos realmente aprendían. Una escuela donde el niño podría desarrollarse sin perder de vista de dónde venía, sin olvidar quién era, y el niño empezó a estudiar. Y la abuela siguió trabajando por las noches, aunque ahora con un poco menos de angustia, porque sabía que su nieto tenía una oportunidad. Y la vida continuó. Pero algo había cambiado, no en el mundo. El mundo seguía siendo el mismo mundo injusto y complicado de siempre, sino en la memoria de todos los que habían sido testigos, porque cuando alguien poderoso cumple una promesa, otros recuerdan que también pueden exigirlas. Nadie gritó, pero todos miraron, y cuando nadie ríe, la risa se vuelve incómoda, y el magnate lo sintió. Sintió que algo en él había sido restaurado. No completamente, no de forma perfecta, no como si nada hubiera pasado. Las cicatrices seguían ahí, la demora seguía ahí, el olvido inicial seguía ahí, pero al menos ahora había cumplimiento, y ese cumplimiento, aunque tardío, valía algo, valía lo suficiente como para volver a mirarse al espejo sin desviar la vista, valía lo suficiente como para volver a caminar por la calle sin sentir que algo lo perseguía. Valía lo suficiente como para recordar que, en otros tiempos, una promesa era sagrada. Y el niño, por su parte, no cambió mucho. Siguió siendo el mismo niño callado, observador, digno. Siguió ayudando a su abuela. Siguió yendo a la escuela, ahora a una nueva, pero con la misma actitud, con la misma seriedad, con la misma determinación silenciosa de quien sabe que la educación no es un regalo, sino una herramienta, y que esa herramienta hay que ganársela cada día, con esfuerzo, con disciplina, con paciencia. Pero ahora, cuando alguien le hacía una promesa, él sonreía, no con ironía, no con desconfianza, sino con esperanza, porque había aprendido que, aunque el mundo esté lleno de palabras vacías, todavía hay personas que recuerdan lo que significa cumplir, y que a veces, solo a veces, esas personas encuentran el camino de regreso, el camino hacia ese lugar donde las palabras todavía valen, donde una promesa no es solo un sonido que se desvanece en el aire, sino un compromiso que pesa, que dura, que permanece. No fue acusado por el niño, fue acusado por su propio recuerdo, por el recuerdo de su padre, que le había dicho que un hombre vale lo que vale su palabra, por el recuerdo de su abuelo, que había perdido todo en la vida menos su honor, por el recuerdo de una época en la que las promesas no se firmaban, se daban y se cumplían, porque no hacerlo era peor que perder dinero, era perderse a uno mismo. Y en ese acto simple, casi invisible, de cumplir una promesa que muchos habían olvidado, el magnate recuperó algo. No recuperó su inocencia, porque esa se había perdido hacía mucho. No recuperó el tiempo perdido, porque el tiempo nunca vuelve. Pero recuperó algo más valioso. Recuperó la conexión con esa parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo las capas del éxito, del dinero, del poder. Esa parte que todavía sabía distinguir entre lo correcto y lo conveniente.
esa parte que todavía podía sentir vergüenza, y que todavía podía sentir alivio cuando la vergüenza se disipaba. Los vecinos lo notaron. No hablaron mucho de ello, porque en los barrios, las cosas importantes rara vez se dicen en voz alta. Se sienten, se perciben, se transmiten en miradas, en gestos, en saludos que vuelven a ser cálidos. Y cuando el magnate volvió a visitar el barrio meses después para otra actividad comunitaria, algo había cambiado. Las conversaciones ya no se volvían breves cuando él llegaba. Las sonrisas ya no eran forzadas. Y cuando alguien le pedía algo, lo hacía con la confianza de quien sabe que está hablando con alguien que cumple. Porque eso es lo que una promesa cumplida hace. No solo repara el daño específico, restaura la confianza. Y la confianza, una vez restaurada, se expande. Como las ondas en el agua cuando se arroja una piedra. Toca a otros. Inspira a otros. Hace que otros también recuerden que las promesas pueden cumplirse, que las palabras pueden valer, que el honor no es una reliquia del pasado, sino una posibilidad del presente. Cumplir una promesa no convierte a nadie en héroe, solo evita que se convierta en algo peor. Y el magnate lo entendió. Entendió que no estaba haciendo nada extraordinario, estaba simplemente haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Lo que cualquier persona decente habría hecho. Lo que su padre habría hecho sin pensarlo dos veces. Y en esa comprensión había humildad. Una humildad que no tenía antes. Una humildad que nace de reconocer el propio error, de aceptar que uno falló y de hacer algo al respecto. El niño siguió estudiando, año tras año, con buenas notas, con disciplina, con la misma determinación silenciosa que lo había caracterizado siempre. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había conseguido esa beca, él contaba la historia, sin amargura, sin resentimiento, simplemente contaba lo que había pasado. Y cada vez que la contaba, la historia se convertía en algo más grande que él mismo. Se convertía en un recordatorio de que las promesas importan, de que las palabras tienen peso, de que el honor no ha muerto, aunque a veces parezca dormido. Pasaron los años. El niño se convirtió en adolescente, y el adolescente, eventualmente, en un joven adulto. Estudió con dedicación, se graduó con honores, consiguió una beca universitaria por mérito propio, esta vez sin necesidad de que nadie se la prometiera. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera, eligió derecho, no porque quisiera ser rico, no porque buscara poder, sino porque quería entender las reglas. Quería entender cómo funcionaba ese sistema donde las promesas se habían vuelto contratos y los contratos habían reemplazado a la palabra. La abuela vivió lo suficiente para verlo graduarse. Murió una semana después de la ceremonia, en su cama, rodeada de las pocas cosas que había acumulado en su larga vida. El niño, que ya no era niño, sostuvo su mano mientras ella se iba. Y en sus últimas palabras, ella no habló de arrepentimientos. No habló de lo difícil que había sido. Habló de orgullo. Habló de dignidad. Y le dijo algo que él nunca olvidaría. Nunca olvides de dónde vienes, porque eso es lo único que nadie puede quitarte. El magnate también envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Las arrugas se marcaron alrededor de sus ojos. Su imperio siguió creciendo, porque el dinero tiene esa cualidad de multiplicarse cuando hay suficiente. Pero algo en él había cambiado. Ya no hacía promesas a la ligera. Ya no decía cosas que no pensaba cumplir. Y cuando alguien le preguntaba por qué era tan cuidadoso con sus palabras, él contaba la historia del niño. La contaba en cenas de negocios. La contaba en conferencias. La contaba cada vez que alguien le pedía un consejo. Y la historia viajó. Como viajan las historias que tocan algo verdadero. Se contó en otros barrios, en otras ciudades, en otros países. Siempre con pequeñas variaciones, como ocurre con las historias que pasan de boca en boca. Pero la esencia permanecía. Un niño, un magnate, una promesa y un cumplimiento tardío que restauró algo que parecía perdido. Porque las historias tienen ese poder.
El poder de recordarnos quiénes somos, de recordarnos quiénes podríamos ser, de mostrarnos que incluso en un mundo donde las promesas se rompen todos los días, todavía hay espacio para la dignidad, todavía hay espacio para el honor, todavía hay espacio para creer que las palabras pueden valer algo. El joven, años después, abrió su propio despacho de abogados, no en las torres de cristal del centro financiero, sino en el mismo barrio donde había crecido. En una oficina pequeña, con 2 escritorios y una biblioteca modesta, y atendía a personas que no podían pagar abogados caros, personas que habían sido estafadas, personas a quienes les habían prometido cosas que nunca se cumplieron. Y él las ayudaba, no porque buscara reconocimiento, sino porque entendía lo que era confiar en una promesa y ver cómo se desvanecía. Y cada vez que ganaba un caso, cada vez que lograba que alguien cumpliera lo que había prometido, sentía que estaba honrando algo más grande que él. Estaba honrando a su abuela. Estaba honrando a todos aquellos que habían confiado en palabras y habían sido decepcionados. Estaba honrando esa época en la que una promesa no se firmaba, se daba. El magnate, por su parte, estableció un fondo para becas, no un fondo con su nombre en letras grandes, no un fondo para hacerse publicidad, sino un fondo silencioso, administrado por personas del barrio, que ayudaba a niños como aquel niño que él había olvidado. Y cada año, en el aniversario de aquella feria, visitaba el barrio, no con cámaras, no con periodistas, solo él, y caminaba por las mismas calles, y recordaba, porque recordar es importante. Recordar nos mantiene honestos, nos mantiene humildes, nos recuerda que somos falibles, que podemos equivocarnos, que podemos olvidar, pero también que podemos rectificar, que nunca es demasiado tarde para cumplir, que la redención no está en las grandes gestas, sino en los pequeños actos de honestidad cotidiana. Y así, con el paso de los años, aquella promesa olvidada se convirtió en una leyenda local. Los abuelos se la contaban a sus nietos. Los maestros la usaban como ejemplo en las escuelas. Los vecinos la recordaban cada vez que alguien prometía algo y no cumplía. Y en ese recordar colectivo había una exigencia silenciosa, una exigencia de que las palabras vuelvan a valer, de que las promesas vuelvan a ser sagradas, porque en otros tiempos, una promesa era sagrada, no porque hubiera leyes que la protegieran, no porque hubiera contratos que la respaldaran, sino porque había algo en el interior de las personas que las obligaba a cumplir. Un sentido del honor, un sentido de la vergüenza, un sentido de que uno es lo que dice, y si traiciona lo que dice, se traiciona a sí mismo. Y ese sentido no ha muerto, está dormido. Está enterrado bajo capas de cinismo, de desconfianza, de decepciones acumuladas, pero todavía está ahí. Y a veces, cuando alguien cumple una promesa que parecía olvidada, ese sentido despierta, como una semilla que espera bajo la tierra durante todo el invierno y que finalmente germina cuando llega la primavera. El niño no ganó dinero con esa promesa, no ganó fama, no ganó poder. Ganó algo que muchos adultos habían perdido. Ganó la certeza de que las promesas pueden cumplirse, de que las palabras pueden valer, de que el mundo, aunque imperfecto, todavía tiene grietas por donde se cuela la luz. Y esa certeza lo acompañó toda su vida. Lo acompañó en los momentos difíciles. Lo acompañó cuando tuvo que tomar decisiones duras. Lo acompañó cuando tuvo que elegir entre lo conveniente y lo correcto. Y el magnate tampoco ganó nada material con cumplir esa promesa. No ganó más dinero. No ganó más poder. Pero ganó algo más valioso. Ganó paz. Esa paz que viene de saber que uno hizo lo correcto, aunque fuera tarde. Esa paz que permite dormir sin que la culpa lo despierte a las 3 de la mañana. Esa paz que solo se consigue cuando uno está en armonía consigo mismo, porque al final de eso se trata. No se trata de ser perfecto. Nadie es perfecto. Se trata de intentarlo.
de reconocer cuando uno falla, de hacer lo posible por reparar, de no esconderse detrás de excusas, de no justificar lo injustificable, de simplemente admitir me equivoqué y voy a arreglarlo. Y cuando alguien hace eso, algo cambia. No solo en esa persona, sino en todos los que presencian ese acto. Porque la integridad es contagiosa, como lo es la falta de integridad. Y cada vez que alguien cumple una promesa, hace un poco más fácil que otros también la cumplan. Cada vez que alguien sostiene su palabra, recuerda a otros que eso es posible. Cada vez que alguien elige el honor sobre la conveniencia, abre un camino para que otros lo sigan. No fue un final, fue un ejemplo de que las cosas pueden cambiar, de que las personas pueden cambiar, de que el mundo puede cambiar. Un acto a la vez, una promesa a la vez, una palabra cumplida a la vez. Y ese ejemplo resonó en el barrio, resonó en la ciudad, resonó en todos aquellos que alguna vez habían confiado en una promesa y habían sido decepcionados, porque les dio esperanza, la esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas puedan ser diferentes. Y en una época donde las promesas se hacen y se olvidan con la misma facilidad con la que se borra un mensaje de texto, en una época donde las palabras se han vuelto tan baratas que ya casi no valen nada, en una época donde todo parece negociable, donde todo parece tener un precio, donde todo parece poder justificarse. En esa época, una historia simple sobre un niño y un magnate y una promesa cumplida recuerda algo fundamental. Recuerda que hubo un tiempo en el que las cosas eran diferentes y que tal vez, si todos hacemos nuestra parte, ese tiempo puede volver. No volverá igual, nada vuelve igual, pero puede volver de alguna forma, transformado, adaptado, pero con la misma esencia, con la misma certeza de que las palabras importan, de que las promesas no son solo sonidos que se desvanecen en el aire, sino compromisos que nos definen, que nos construyen, que nos hacen quienes somos, porque al final del día, cuando todo lo demás desaparece, cuando el dinero se gasta, cuando el poder se desvanece, cuando la fama se olvida, lo único que queda es la memoria de lo que fuimos. Y esa memoria está hecha de las promesas que cumplimos y las que rompimos, de las palabras que sostuvimos y las que traicionamos, de los momentos en los que elegimos el camino fácil y los momentos en los que elegimos el camino correcto. Y ese niño, que ahora es un hombre, cada vez que pasa frente a la plaza donde ocurrió aquella feria, se detiene un momento. Mira el lugar donde estaba el escenario improvisado. Recuerda la voz del magnate. Recuerda las risas. Recuerda su propia sensación de esperanza mezclada con desconfianza. Y sonríe. No con amargura. No con resentimiento, sino con gratitud. Gratitud porque esa experiencia le enseñó algo valioso. Le enseñó a no confiar ciegamente, pero también le enseñó a no desconfiar completamente. Le enseñó que las personas pueden fallar, pero también que pueden rectificar. Le enseñó que el mundo es complicado, pero también que hay espacio para la bondad, para la dignidad, para el honor. Y esa lección, esa simple pero profunda lección, es más valiosa que cualquier beca, más valiosa que cualquier título universitario, más valiosa que cualquier éxito profesional, porque es una lección sobre lo que significa ser humano, sobre lo que significa vivir con integridad, sobre lo que significa honrar la propia palabra, porque en otros tiempos una promesa era sagrada, y tal vez, solo tal vez, si suficientes personas lo recuerdan, esos tiempos pueden volver, no completamente, no de la misma forma, pero lo suficiente como para que las palabras vuelvan a tener peso, lo suficiente como para que las promesas vuelvan a ser algo más que palabras vacías, lo suficiente como para que cuando alguien diga palabra de honor, esas palabras signifiquen algo. Y eso, al final, es todo lo que importa, no las grandes revoluciones, no los cambios dramáticos, sino estos pequeños actos de decencia cotidiana. Estos momentos donde alguien elige cumplir aunque sea difícil.
donde alguien elige sostener su palabra aunque sea incómodo, donde alguien elige el honor aunque nadie esté mirando, porque la verdadera integridad no es la que se muestra en público, es la que se sostiene en privado, es la que permanece cuando no hay cámaras, cuando no hay testigos, cuando nadie sabría si uno incumple, y en esos momentos lo único que queda es uno mismo, la propia conciencia, el propio sentido de quién uno quiere ser. Y el magnate aprendió eso. Aprendió que el verdadero tribunal no está afuera, está adentro, y que ese tribunal no acepta excusas, no acepta justificaciones, solo acepta la verdad de lo que uno hizo o no hizo, la verdad de las promesas que cumplió o rompió, la verdad de la persona que uno es cuando nadie más está mirando. Y el niño también lo aprendió. Aprendió que la dignidad no depende de lo que otros hagan, depende de lo que uno hace, que la honra no viene de afuera, viene de adentro, y que nadie puede quitarle a uno esa honra a menos que uno mismo la entregue. Y así, con esas dos lecciones entrelazadas, la historia llegó a su verdadero final. No cuando se cumplió la promesa, sino cuando ambos, el niño y el magnate, entendieron lo que esa promesa significaba realmente. No era sobre una beca, no era sobre dinero, no era sobre oportunidades, era sobre algo mucho más profundo. Era sobre recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Era sobre honrar a aquellos que nos enseñaron que las palabras importan, que las promesas son sagradas, que uno es tan bueno como su palabra, y que cuando uno traiciona su palabra, no traiciona solo a otros, se traiciona a sí mismo. Y esa traición, aunque invisible, es la más dolorosa de todas, porque uno puede huir de muchas cosas, puede huir de las deudas, puede huir de las responsabilidades, puede incluso huir de las personas, pero no puede huir de sí mismo. Y cuando uno se mira al espejo sabiendo que no cumplió lo que prometió, ese espejo devuelve una imagen que duele, una imagen de alguien que pudo ser mejor y que eligió no serlo. Y por eso, cuando el magnate finalmente cumplió esa promesa, lo que sintió no fue orgullo, fue alivio. El alivio de poder volver a mirarse al espejo sin apartar la vista. El alivio de poder volver a dormir sin que los recuerdos lo persiguieran. El alivio de saber que, aunque tarde, había hecho lo correcto. Y ese alivio, ese simple y profundo alivio, es la prueba de que el sentido del honor no ha muerto. Está dormido en muchos, está enterrado bajo capas de cinismo, pero sigue ahí. Y cuando se despierta, cuando se le da la oportunidad de manifestarse, todavía tiene la fuerza de transformar vidas. La del magnate, la del niño, y la de todos aquellos que escucharon la historia y se preguntaron, ¿y yo? ¿He cumplido mis promesas? ¿He honrado mi palabra? ¿O he dejado atrás un rastro de compromisos rotos y palabras olvidadas? Y esas preguntas, esas incómodas pero necesarias preguntas, son el verdadero legado de esta historia. No es una historia sobre un final feliz. Es una historia sobre responsabilidad, sobre consecuencias, sobre el peso de las palabras y sobre la posibilidad, siempre presente, de rectificar. Porque nunca es demasiado tarde para cumplir una promesa. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Nunca es demasiado tarde para recordar que en otros tiempos una promesa era sagrada, y que esos tiempos pueden volver si cada uno de nosotros decide que así sea. 3 años después de aquella promesa cumplida, el barrio había cambiado de formas que nadie habría podido predecir. No había cambiado físicamente. Las calles seguían siendo las mismas calles sin asfaltar en algunos tramos. Las casas seguían siendo las mismas casas modestas con patios pequeños y rejas oxidadas. Pero había algo diferente en el aire. Algo intangible pero real. Una especie de dignidad colectiva que no estaba ahí antes. Como si el simple acto de una promesa cumplida hubiera despertado algo dormido en el corazón de la comunidad. El joven,
que ya había cumplido 21 años, estaba en su tercer año de la carrera de Derecho. Ya no vivía en la casa de su abuela, porque ella había fallecido 2 años atrás, pero visitaba esa casa cada semana. La había heredado, y aunque ahora rentaba una habitación más cerca de la universidad, no podía vender ese lugar. Era más que una propiedad, era memoria, era raíz, era el lugar donde había aprendido todo lo que sabía sobre dignidad, sobre paciencia, sobre el valor de una palabra cumplida. Había convertido la casa en un pequeño centro de ayuda comunitaria. Los fines de semana, junto con otros 3 estudiantes de Derecho que había conocido en la universidad, ofrecía asesoría legal gratuita a los vecinos. Nada sofisticado, nada que requiriera grandes recursos. Simplemente se sentaban en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él había hecho la tarea durante años, y escuchaban. Escuchaban a personas que habían sido estafadas por comerciantes deshonestos, a personas que no entendían los contratos que habían firmado, a personas a quienes les habían prometido trabajos que nunca llegaron, a personas que necesitaban que alguien les explicara sus derechos en un lenguaje que pudieran entender, y cada sábado, sin falta, llegaban entre 10 y 15 personas. Algunas venían desde barrios vecinos, porque la noticia se había corrido. Había un joven que ayudaba, que no cobraba, que trataba a la gente con respeto, que no las hacía sentir ignorantes por no entender términos legales. Y ese joven, mientras escuchaba cada historia, recordaba su propia historia, recordaba lo que era confiar en una promesa, y recordaba lo que era ver esa promesa cumplirse, aunque fuera con retraso. Sus compañeros de universidad, los 3 que lo ayudaban, habían escuchado la historia, y les había impactado de diferentes maneras. Uno de ellos, un chico llamado Martín, hijo de un juez federal, había crecido en un mundo donde los contratos eran sagrados, pero las palabras eran negociables. Y cuando escuchó la historia de la promesa, algo en él se removió. Se dio cuenta de que su padre, con toda su rectitud legal, había perdido algo que este joven del barrio todavía conservaba. Había perdido la capacidad de confiar en algo tan simple como una palabra. Otra de las estudiantes, una chica llamada Carolina, venía de una familia de comerciantes. Gente trabajadora, honesta, pero que había aprendido a protegerse con letras pequeñas y cláusulas de escape. Y cuando ella empezó a venir a esas asesorías gratuitas, se encontró con personas que confiaban demasiado. Personas que firmaban sin leer, porque alguien les había mirado a los ojos y les había dado su palabra. Y al principio, ella pensó que eran ingenuos. Pero con el tiempo, entendió que no era ingenuidad. Era una forma diferente de ver el mundo, una forma que tal vez, solo tal vez, era más humana que la suya. El tercero era un chico llamado Roberto, que venía de una familia campesina del interior del país. Sus padres eran productores de hortalizas, gente que todavía vivía según esos códigos antiguos, donde un apretón de manos valía más que un documento firmado. Y cuando Roberto conoció al joven del barrio y escuchó su historia, sintió que había encontrado a alguien que entendía de dónde venía. Alguien que no se había dejado aplastar por el cinismo del mundo moderno. Alguien que todavía creía que las promesas podían cumplirse. Y los 4 formaron un equipo. No lo planearon. No lo formalizaron con ningún documento. Simplemente empezó a suceder, cada sábado, cada domingo, y luego también algunos días entre semana, cuando había casos urgentes. Y el pequeño centro de ayuda comunitaria se fue convirtiendo en algo más. Se convirtió en un símbolo de que todavía había jóvenes que no habían olvidado el valor de servir, de ayudar, de estar presente para quienes no tenían voz. El magnate, por su parte, también había cambiado, no dramáticamente, no de forma obvia, pero había cambiado. Ya no hacía tantos viajes. Había delegado muchas de sus responsabilidades en gerentes más jóvenes. Seguía siendo rico, seguía siendo poderoso, pero había algo diferente en la forma en que usaba ese poder.
Había aprendido, tardíamente pero profundamente, que el poder sin honor es vacío, que el éxito sin integridad es hueco, que uno puede tener todo y no ser nada. Seguía visitando el barrio, cada mes, siempre solo, nunca con fotógrafos, nunca con publicistas. Simplemente caminaba por las calles, saludaba a los vecinos, se tomaba un café en el pequeño bar de la esquina y escuchaba las historias de las personas, escuchaba sus problemas, sus sueños, sus frustraciones, y a veces, muy discretamente, ayudaba. No con grandes gestos, no con cheques enormes, sino con cosas pequeñas pero concretas. Un contacto que podría dar trabajo a alguien. Una llamada que podría resolver un trámite burocrático. Una recomendación que podría abrir una puerta. Y los vecinos lo sabían. Sabían que el magnate había cambiado. Y lo respetaban por eso. No lo adulaban. No lo trataban como a una celebridad. Lo trataban como a alguien que había cometido un error. Lo había reconocido. Y había hecho algo al respecto. Y ese respeto era más valioso que cualquier admiración superficial. Porque era un respeto ganado. No comprado, no fabricado, sino ganado con actos, con consistencia, con la simple disciplina de aparecer mes tras mes, año tras año, sin buscar reconocimiento. Un día, el magnate y el joven se encontraron en la plaza. Fue casual. Ninguno había planeado el encuentro. El magnate estaba sentado en uno de los bancos, mirando el lugar donde 3 años atrás había hecho aquella promesa, y el joven pasaba por allí, regresando de una reunión con un vecino. Se reconocieron, y por un momento, ninguno supo qué decir. Fue el joven quien rompió el silencio. Se acercó, extendió la mano, y simplemente dijo, «Gracias». No agregó nada más, no necesitaba agregar nada más, porque en esa palabra única había todo un universo de significado. Gratitud, sí, pero también reconocimiento. Reconocimiento de que el magnate había rectificado, de que había cumplido, de que había honrado su palabra, aunque tarde. El magnate estrechó esa mano y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que estaba siendo visto, no como el magnate, no como el hombre rico, no como el poderoso, sino como un hombre que había fallado y había intentado reparar. Y en esa mirada del joven no había juicio, no había resentimiento, solo había claridad. La claridad de quien ha entendido que todos somos humanos, que todos fallamos, y que lo importante no es no fallar, es intentar reparar cuando lo hacemos. Se sentaron juntos en ese banco y conversaron, no sobre negocios, no sobre dinero, no sobre éxito. Conversaron sobre la vida, sobre las cosas que importan, sobre las lecciones que cada uno había aprendido. Y en esa conversación, algo extraordinario ocurrió. Se dieron cuenta de que, a pesar de venir de mundos completamente diferentes, compartían algo fundamental. Compartían la comprensión de que las palabras importan, de que las promesas no son solo sonidos que se evaporan. Son compromisos que definen quiénes somos. El magnate le preguntó al joven cómo iban sus estudios, y el joven le contó sobre el centro de ayuda comunitaria, sobre los casos que atendían, sobre las personas que ayudaban, y el magnate escuchó con atención. Y cuando el joven terminó, el magnate hizo algo inesperado. Le ofreció financiamiento, no como caridad, no como un favor, sino como una inversión en algo que valía la pena, en algo que estaba haciendo una diferencia real en la vida de personas reales. El joven no aceptó inmediatamente, se lo pensó, porque había aprendido a ser cuidadoso con las promesas, con las ofertas, con las palabras bonitas que a veces no se cumplen. Pero también había aprendido que a veces hay que dar oportunidades, hay que confiar, hay que creer que las personas pueden cambiar y que cuando cambian merecen ser tomadas en serio. Y después de pensarlo durante una semana, consultándolo con sus compañeros, consultándolo incluso en su mente con su abuela fallecida, preguntándose qué habría dicho ella, el joven aceptó, pero puso condiciones.
El financiamiento debía ser transparente, debía haber rendición de cuentas, y sobre todo, el centro debía mantener su independencia. No debía convertirse en una herramienta de relaciones públicas para el magnate. Debía seguir siendo lo que era, un espacio genuino de ayuda para quienes no tenían recursos. El magnate aceptó todas las condiciones y cumplió, mes tras mes, año tras año. No buscó publicidad. No puso su nombre en ningún letrero. Simplemente cumplió lo que había prometido. Y el centro creció, no mucho. No se convirtió en una gran organización, pero creció lo suficiente como para ayudar a más personas, para abrir 2 días más a la semana, para incorporar a más estudiantes voluntarios, para empezar a dar talleres sobre derechos básicos, sobre cómo leer un contrato, sobre cómo protegerse de estafas. Y con ese crecimiento, vino algo más. Vino la inspiración. Otros barrios empezaron a hacer lo mismo. Otros estudiantes empezaron a crear sus propios centros de ayuda. Otros profesionales empezaron a donar su tiempo. No porque buscaran reconocimiento, sino porque habían escuchado la historia. La historia del niño y el magnate. La historia de la promesa cumplida. Y esa historia les había recordado que ellos también podían hacer algo, que no hacía falta ser héroe, que bastaba con ser consistente, con ser honesto, con estar presente. Y así, lentamente, casi sin darse cuenta, una red se fue tejiendo, una red de personas que creían que las palabras importan, que las promesas deben cumplirse, que la integridad no es un lujo, es una necesidad para poder mirarse al espejo, para poder dormir tranquilo, para poder vivir con dignidad. Carolina, una de las estudiantes que ayudaba en el centro, tuvo una experiencia que la marcó profundamente. Atendió a una señora mayor que había sido estafada por un vendedor de planes de pensión falsos. La señora había entregado todos sus ahorros de toda una vida porque el vendedor le había mirado a los ojos y le había dado su palabra de que su dinero estaba seguro. Y ahora ese dinero había desaparecido. Y el vendedor también. Carolina trabajó en el caso durante meses, investigó, rastreó, habló con otras víctimas, y finalmente logró que las autoridades actuaran. No recuperaron todo el dinero, pero recuperaron algo. Y más importante aún, lograron que el estafador fuera arrestado y no pudiera seguir engañando a más personas. Y cuando la señora mayor recibió su dinero, o al menos parte de él, lloró. Lloró de alivio. Lloró de gratitud. Pero sobre todo, lloró porque alguien había cumplido. Alguien le había prometido que intentaría ayudarla. Y lo había hecho. Y Carolina, que venía de una familia donde las promesas se hacían, pero siempre con letra pequeña, entendió algo que nunca había entendido antes. Entendió que hay 2 formas de vivir. Una es protegerse, siempre, de todo, de todos, cubrirse con contratos, con cláusulas, con desconfianza. Y la otra es arriesgarse. Arriesgarse a confiar, arriesgarse a cumplir, arriesgarse a ser quien da la cara cuando otros desaparecen. Y esa segunda forma es más difícil, mucho más difícil, pero es la única que permite dormir tranquilo. Martín, el hijo del juez, también tuvo su momento de claridad. Estaba atendiendo a un hombre que había trabajado durante 20 años para una empresa que le había prometido una indemnización al jubilarse. Pero cuando llegó el momento, la empresa encontró tecnicismos legales para no pagar. Todo estaba dentro de la ley, todo estaba dentro de los contratos, pero era profundamente injusto. Y Martín se dio cuenta de que su padre, con toda su rectitud legal, habría estado del lado de la empresa, porque la ley estaba de su lado. Pero había algo más grande que la ley. Había la justicia. Y a veces, la ley y la justicia no coinciden. Y en esos casos, hay que elegir. Martín eligió la justicia. Trabajó el caso desde un ángulo diferente. No desde la letra de la ley, sino desde el espíritu de la promesa. Y logró que la empresa, ante la presión pública y ante la evidencia de que había actuado de mala fe, pagara. No pagó por obligación legal, pagó porque quedó expuesta,
porque su reputación estaba en juego, porque a veces la vergüenza es más poderosa que la ley. Y Roberto, el chico del campo, encontró su propósito. Se dio cuenta de que su futuro no estaba en los grandes bufetes de abogados del centro de la ciudad. Estaba aquí, en estos barrios, con esta gente. Gente que hablaba su mismo idioma. Gente que entendía que una palabra dada es sagrada. Gente que todavía vivía según esos códigos antiguos que el mundo moderno había olvidado. Y decidió que, cuando se graduara, no buscaría los trabajos mejor pagados. Buscaría los trabajos que le permitieran seguir haciendo esto. Seguir ayudando, seguir siendo puente entre ese mundo antiguo de promesas cumplidas y este mundo moderno de contratos y desconfianza. El magnate observaba todo esto desde cierta distancia. No se involucraba directamente. No imponía su visión. Simplemente apoyaba. Y observaba. Y aprendía. Porque él también estaba aprendiendo. Estaba aprendiendo que el verdadero legado no son los edificios que uno construye. No son las empresas que uno crea. Es la gente que uno influencia. Es el ejemplo que uno da. Es la diferencia que uno hace en la vida de personas concretas, con nombres y apellidos, con historias y sueños. Y un día, en una de sus visitas mensuales al barrio, mientras caminaba por las calles, se cruzó con un niño de unos 8 años, parecido a como era aquel niño 3 años atrás. Y el niño lo reconoció, no porque lo hubiera visto en persona, sino porque había escuchado la historia, y le preguntó, ¿es verdad que usted es el señor de la promesa? Y el magnate se quedó sin palabras, porque nunca había pensado que lo identificarían así, no como el magnate, no como el empresario exitoso, sino como el señor de la promesa. Y asintió, sí, soy yo. Y el niño le preguntó, ¿es verdad que cumplió una promesa que había olvidado? Y el magnate volvió a asentir, es verdad. Y entonces el niño dijo algo que se le quedó grabado para siempre. Mi papá dice que usted es prueba de que los adultos pueden aprender. Y el magnate sonrió y le dijo, tu papá tiene razón, los adultos pueden aprender, pero a veces necesitan que alguien les recuerde lo que habían olvidado. Y en ese momento, caminando por esa calle sin asfaltar, conversando con un niño de 8 años que lo conocía como el señor de la promesa, el magnate entendió algo que había tardado toda una vida en entender. Entendió que el éxito no se mide en dinero, no se mide en poder, no se mide en reconocimiento público, se mide en momentos como este, momentos donde uno se da cuenta de que su vida ha tocado otras vidas, momentos donde uno entiende que ha dejado algo más que riqueza material. Ha dejado un ejemplo, una historia, una lección sobre lo que significa ser humano. 3 años después de aquella promesa cumplida, el barrio no había cambiado físicamente, pero había cambiado en su esencia. Había recuperado algo que había perdido. Había recuperado la creencia de que las promesas pueden cumplirse, de que las palabras pueden valer, de que el honor no ha muerto, solo estaba dormido, y que con el ejemplo correcto, con la consistencia adecuada, con la voluntad genuina, puede despertar. Y esa creencia, esa simple pero poderosa creencia, había transformado no solo al joven que había recibido la promesa, no solo al magnate que la había cumplido, sino a todos los que habían sido testigos, a Carolina, que aprendió que confiar es arriesgado pero necesario, a Martín, que aprendió que la justicia es más importante que la ley, a Roberto, que aprendió que su propósito estaba en servir a su gente, y a cientos de vecinos que habían vuelto a creer que era posible vivir con dignidad en un mundo que parecía haber olvidado lo que esa palabra significa. Porque 3 años después, la promesa no era solo una historia del pasado, era una realidad del presente. Una realidad que se manifestaba cada sábado en ese centro de ayuda comunitaria. Cada vez que un estudiante donaba su tiempo. Cada vez que alguien cumplía lo que había prometido. Cada vez que una palabra dada se convertía en un acto realizado. Y el joven, sentado en la mesa de la cocina de su abuela, la misma mesa donde había hecho la tarea durante años,
Miraba a las personas que venían a pedir ayuda y veía algo hermoso. Veía que su historia no era solo suya, era de todos. Era de cada persona que alguna vez había confiado en una promesa. Era de cada persona que alguna vez había sido decepcionada. Y era de cada persona que, a pesar de las decepciones, todavía creía que las cosas podían ser diferentes. Porque ese es el verdadero poder de una promesa cumplida. No cambia solo el presente, cambia el futuro, crea posibilidad, crea esperanza y crea un camino para que otros también cumplan, para que otros también honren su palabra, para que otros también recuerden que, en otros tiempos, una promesa era sagrada y que ese tiempo puede volver, si cada uno hace su parte, una promesa a la vez.